En un bosque había un árbol muy viejo. En ese árbol, una pareja de cuervos había construido un nido. De algún lugar dentro del tronco hueco del mismo árbol, emergió una serpiente maligna. Cada año, cuando llegaba la temporada de cría, una pareja de cuervos ponía huevos en el nido y la malvada serpiente aprovechaba la oportunidad para ir al nido y comerse los huevos. Un día, la hembra del cuervo regresó a buscar comida y vio a la serpiente malvada devorando los huevos de su nido. Tras comerlos, la serpiente se marchó. La cuerva le contó todo lo sucedido al cuervo macho, y éste le dijo: «Querida, ten coraje. Ahora conocemos al enemigo. Pensemos en alguna solución». El cuervo reflexionó y decidió construir un nuevo nido en una rama más alta del árbol. Le explicó a la hembra: «Aquí nuestros huevos estarán seguros. Este nido está cerca del borde de la copa del árbol y las águilas vuelan por encima. Las águilas son enemigas de las serpientes, así es que la serpiente no se atreverá a venir aquí». Siguiendo el consejo del cuervo macho, la hembra puso huevos en el nuevo nido. Los huevos estuvieron protegidos y de ellos nacieron polluelos. Pero la serpiente, al ver su nido antiguo vacío, comprendió que los cuervos, por miedo, se habían ido. Mantuvo vigilancia y, al ver que los cuervos aún volaban alrededor del mismo árbol, dedujo que habían construido un nuevo nido en él. Un día, la serpiente encontró el nuevo nido de los cuervos, donde había 3 polluelos recién nacidos. Se los tragó uno a uno y regresó a su guarida. Al volver, los cuervos se horrorizaron al encontrar el nido vacío. Al notar el desorden en el nido y las plumas dispersas de los polluelos, comprendieron lo que había pasado. El cuervo macho, lleno de dolor, exclamó: «¿Acaso mis hijos seguirán siendo presa de las serpientes cada año?». «No», dijo el cuervo macho. «Es cierto que tenemos un gran problema, pero huir no es la solución. Los amigos son valiosos en momentos de desastre. Debemos pedirle consejo a nuestro amigo el zorro». Los cuervos acudieron inmediatamente al zorro, quien, tras escuchar su triste historia, ideó un plan astuto. «No necesitarán bajar del árbol», dijo el zorro. «Tengo una idea que puede deshacernos de este mal». Tras explicar su plan, los cuervos, llenos de esperanza, agradecieron al zorro y regresaron a su hogar. Al día siguiente, debían ejecutar el plan. En el mismo bosque había un enorme lago donde la princesa de aquella región solía practicar deportes acuáticos con sus amigos cada martes, custodiada, por supuesto, por guardaespaldas y soldados del reino. Durante uno de estos días, mientras la princesa y sus amigas nadaban en el lago, los cuervos ejecutaron el plan. Uno de ellos voló hacia las ropas y joyas dejadas en la orilla, tomando el collar de diamantes y perlas favorito de la princesa. Los gritos de alarma de los amigos de la princesa alertaron a los soldados, quienes vieron a un cuervo volando lentamente con el collar. Lo siguieron hasta el árbol donde los cuervos tenían su nido. Al acercarse, el cuervo astutamente dejó caer el collar dentro de la guarida de la serpiente. Los soldados, al investigar, encontraron el collar y a la serpiente negra cerca de él. Al advertir el peligro, el líder de los soldados disparó en la guarida, hiriendo a la serpiente, que salió siseando. Los soldados, entonces, la mataron con sus espadas. Con inteligencia y astucia, podemos superar grandes adversidades y vencer enemigos poderosos. El uso inteligente de nuestros recursos puede ser la clave
para resolver crisis complejas. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade persuasión a sus labios. Soy